Genial, Está grabando. genial. Bien, vamos a la clase de hoy. La clase sería el casamiento, el casorio. Hay que tener 10 consideraciones, dice, antes del matrimonio, ¿sí? Estuvimos viendo el tema anterior que fue, hablaba del prenoviazgo y el noviazgo, que fue extenso, bueno, cómo debía ser nuestro comportamiento y el objetivo del mismo. Ahora ya llegamos al casamiento, es decir, ya tomamos la decisión de dar ese paso. Hay que tener en cuenta varias consideraciones que van a determinar si ese casamiento sale de 10, digamos, ¿no? Dice, el matrimonio es un compromiso de por vida. Dice la palabra del Señor. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Está hablando de la mujer, ¿no? Él les dijo, Jesús, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. ¿Qué quiere decir esto? Quienes estaban cuestionando a Jesús con respecto al tema de Moisés fue, por el asunto del divorcio, eran los fariseos, eran los escribas, eran aquellos que siempre estaban tratando de que Jesús, entre paréntesis, o entre comillas, pise el palito, es decir, se contradiga con la ley. Y en realidad Jesús les contesta sabiamente sin, como siempre lo hizo, sin contradecir a la palabra de Dios, sino que los llevó a que ellos reflexionaran que mucho tiempo antes de Moisés, las cosas no eran así. Dios jamás creó a la mujer para que fuera repudiada por el hombre o para que ellos en algún momento de su vida, porque uno se cansaba o porque al otro no le gustaba, cómo era que el hombre pudiese hacer carta de divorcio. ¿Se acuerdan que yo les comenté que habían dos corrientes con respecto al divorcio en la clase anterior? Que uno era, digamos, ¿cómo se diría? La corriente del pensamiento de Shammai. Shammai era obviamente alguien quien afirmaba y estudiaba y decía que el punto de vista de él era más estricto con respecto al divorcio, ¿no? Como que si se divorciaba era porque se permitía el divorcio porque había un problema de infidelidad, algo muy delicado dentro de ese matrimonio. No era que podían divorciarse así porque se cansó, como si había otra corriente que estaba, digamos, afirmada o motivada por este otro pensador que era Iliel, que decía que, bueno, si se cansaba porque le quemó el desayuno, porque eran estos casos tratados dentro de la ley, podía agarrar una carta y escribirlo. Mire, en Deuteronomio 24:1 habla de este asunto. Si alguien lo puede buscar, si no lo busco yo para ser rápido. Es decir, habían dos corrientes del pensamiento y dentro del pueblo hebreo, donde uno tomaba más livianamente el tema del divorcio que por cualquier cosa, simplemente porque ya se había cansado de la mujer, o porque le quemaba la comida, o porque era chismosa, o porque, no sé, porque en realidad, o porque le gustaba otra mujer,
hacía una carta y firmaba el divorcio, decidía divorciarse, así livianamente. Eso era en la época empezó a partir de la época de Moisés. Y Jesús, cuando los fariseos le responden, le hacen esa pregunta, Jesús les hace recordar que anterior a esa etapa, anterior a ese tiempo, no era así. Sí podía existir el divorcio cuando había infidelidad, inmoralidad, digamos. Y lo encontramos, ahora lo busco, en Deuteronomio 24, porque eso no está en el libro. (24:1). Sí. Dice así: supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero a ella no le agrada, resulta que él encuentra algo reprochable en ella, es decir, como que no le gustó, entonces busca algo como para divorciarse, justificar el divorcio. Entonces escribe un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. Así nomás. ¿Cómo pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Por el más mínimo problema se divorcian. Rapidísimo, rapidísimo. Y eso no solo pasa fuera de la iglesia, pasa dentro de la iglesia. Se va a la casa de la mamá, o uno o el otro, o a la casa del amigo, y toman como algo liviano. Y en realidad el casamiento es un pacto que uno hace con la otra persona. Cuando uno se casa y piensa en la ceremonia y en los símbolos, todo tiene un porqué. Estamos tratando de demostrar el amor que sentimos hacia la otra persona, de plasmar en esa noche, pero también en lo que sigue. ¿Sí? Miren lo que dice la palabra. Dice, su matrimonio atravesará por periodos difíciles, pero recuerde que es un compromiso de por vida. Eso es lo que se ha olvidado hoy. Hoy O me incluso, cansé, listo, como en la época de Moisés. Y fíjense que en la época de Moisés ya pasaba eso. Lo dice clarito la palabra. No volvamos a esas épocas. Bueno, en realidad ya volvimos, pero no debe ser así, no debe ser así nosotros, los hijos de Dios. Si estamos seguros que es por eso es tan importante el prenoviazgo, el noviazgo, para que cuando vengan las tormentas y vengan las pruebas, no tiremos todo por la borda y no hagamos el papelito. Bueno, en la época de Moisés se divorciaban cuando no les gustaba, entonces el divorcio es bíblico. Y en realidad, con la letra chica, era en realidad justificado cuando había casos de inmoralidad, ¿sí? Y así todo, Dios trata de restaurar. La idea de Dios es restaurar al matrimonio, y si se han producido esos problemas, de restaurar, de componer, de que haya perdón, no porque también incluso haya habido infidelidad, si estamos en el Señor, son temas complicados y difíciles, pero si hay un arrepentimiento de parte de la otra persona, bueno, habrá un trabajo de recomponer esa relación, de restaurar, pero la verdad es que el matrimonio es un compromiso para toda la vida. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2 y 3, los versículos. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces en la práctica, cuando nos casamos o cuando tenemos también nuestro novio, empezamos ese proceso hasta el casamiento y nos casamos, no miramos a la otra persona como un hermano en la fe. Solamente lo vemos como nuestra pareja, ¿sí? Y no nos damos cuenta
que con nuestro esposo o esposa también debemos comportarnos como si no, como con nuestro hermano en la fe. Y debemos actuar bíblicamente. Y si tenemos un problema, y si empezamos a pasar por pruebas y por lucha, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que debemos tener fe, porque esta fe produce paciencia. ¿Y por qué habla de la paciencia? Porque vamos a tener que tenernos paciencia, tolerancia. No todo es color de rosa. Inmediatamente que nos casamos, le encontramos todos los defectos. Todos. Y eso de que siempre ponen el ejemplo de que aprieta el dentífrico de un modo, aprieta el dentífrico del otro, que deja el toallón tirado en el piso del baño, que no le gusta como uno cocina, que la esposa no sabe cocinar mucho, recién Él está no baja la tapa del aprendiendo. baño. Exacto, que miles de cosas, y aunque ustedes no lo crean, esas pequeñeces son las que traen los primeros conflictos, los primeros roces. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que debemos tener sumo gozo cuando hallemos diferentes pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba en vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Tampoco pidamos mucha paciencia, porque si pedimos fe, también Dios nos va a hacer pasar por pruebas. Esa es la lógica que yo a veces hago. No, mejor no le pido mucha fe, porque si le pido fe me va a dar paciencia, y si me da paciencia es porque van a venir pruebas. En realidad las pruebas van a venir igual, y la tolerancia debemos tenerla igual. Así que la palabra del Señor nos dice y nos da las herramientas para sortear estas cosas. No pensemos que vamos a resolver los problemas del matrimonio firmando un acta de divorcio, ¿no? Sino amándose, soportándose, pasando las pruebas y estando juntos. Es toda una aventura, pero con Dios puede ser un hermoso hogar, una hermosa familia que Dios ha pensado para ustedes. ¿Sí? Bien, el tercer punto dice, sea un siervo de su cónyuge, poniendo las necesidades de él o de ella antes de las propias. ¿Qué dice la palabra de Dios? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Primera de Corintios 13, 4 y 5. A ver, ¿cómo entendemos esto que dice la palabra? Sea un siervo de su cónyuge. ¿Qué significa? ¿Qué piensan? Ser un siervo de otra persona es como servirle, por así de un modo, o poner a ella como prioridad, ¿no? Algo así Bien, sería. bien, Pienso casi igual que vos. bien. Nosotros somos siervos de Dios y ponemos como a Dios como en lo primero, o sea, Dios es el primer lugar, sería algo así. Bien, bien. Cuando nosotros nos ponemos al servicio de Dios, no lo hacemos porque Dios sea autoritario o porque le tenemos miedo o Por porque amor. Dios, lo hacemos por amor, lo hacemos por agradecimiento, lo hacemos porque entendemos de que Dios lo ha dispuesto así también. Bueno, cuando habla acá de que sea siervo de su cónyuge, la palabra de Dios lo dice desde el amor, los dice desde el ser solícito, del pensar en la otra persona antes que en mí, ¿no? De eso se trata. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Me quiero quedar en estos dos primero, en que dice que no es sufrido, que es sufrido, perdón, y es benigno. ¿Es sufrido? ¿Qué significa? Que la otra persona me va a tener que tratar como si fuera su sirviente, pero desde el lado de la esclavitud o del lado del autoritarismo.
No. o que yo voy a tratarlo a la otra persona con autoritarismo porque Dios dice en su palabra que he sufrido, entonces voy a sufrir eso. ¿Puedo y tengo que sufrir maltrato? No, no. Siempre desde el amor, así como lo dijimos recién. Servimos a Dios por amor, a la otra persona por amor. Y se supone que la otra persona de la otra persona vamos a obtener una devolución de amor también, ¿no? Así que cero autoritarismo. No me gustan, perdónenme, pero a mí no me gusta la gente autoritaria. Yo parezco hablando que soy autoritaria, pero el autoritarismo está muy lejos de Dios. Fíjense que Dios es como un caballero, que ni siquiera la salvación nos obliga, ni siquiera a tomar la decisión de la salvación, mucho menos a servirle y mucho menos nosotros vamos a hacerlo con nuestros pares y con nuestro cónyuge, con la persona que hemos decidido compartir nuestra vida porque creemos que Dios la ha puesto a nuestro lado. Debemos ser de bendición para ellos, ¿sí? Y recíproco. Bien, el cuarto punto dice, aprenda a perdonar y a olvidar. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14, 15. ¿Saben cuántas veces vamos a tener que perdonar a nuestra pareja? ¿Saben cuántas veces nuestra pareja va a tener que perdonarnos a nosotros? Un montón. El primer año, ni les cuento. Y pasan los años y también. ¿Por qué? Porque la otra persona es diferente. Más vamos a hablar las diferencias que hay entre el hombre, entre la mujer, las diferencias que traemos de nuestros hogares, porque queremos cada uno imponer las cosas buenas que aprendimos de cada uno de su hogar y claro, queremos armar nuestro hogar como a nosotros nos parece. Y en realidad el hogar, el matrimonio, ya se tiene que armar de a dos. Lo bueno de uno y lo bueno del otro tiene que fusionarse, incluso lo que les parece nuevo y bueno, ponerse de acuerdo y armar juntos ese nuevo hogar, con Dios, por supuesto, a la cabeza. Pero entre medio de todas esas cosas y hasta que ocurren los consensos, hasta que nos ponemos de acuerdo, hay discusiones, hay peleas, hay brotes, hay malas contestaciones, porque es así. Nuestra pareja, nuestro hogar es nuestra primer iglesia y nuestros miembros somos nosotros. Y empezamos a discipularnos y auto ministrarnos.